Muy buenas tardes, este es el video número 152 y, y los estudios que vamos ahora entonces a iniciar están basados aquí en el libro de Juan. El libro de Juan es un libro único en toda la Biblia, es un libro con muchas leyes de santidad, es un libro donde nuestro Señor Jesús revela muchas cosas que eran parte de lo que era el misterio, ¿ya? Que estaba guardado ahí a través de la eternidad. Y entonces el libro de Juan es un libro que revela muchas cosas de la realidad de los justos, pero también mayormente de la realidad de las primicias, de los que serían hijos, entonces en la familia de él, que nacerían como hijos, que nacerían como dioses. Así que el libro de Juan es un libro fantástico, es un libro maravilloso, es un libro, como dijimos, Juan se especializó aquí y entendió mucho de lo que nuestro Señor decía, porque Juan Juan es un hijo que nacerá en la familia. Juan el que más sabe aquí sobre ese misterio de las primicias, y todo indica que él será uno de los hijos que nazcan en su familia. Por eso que era el discípulo amado que tenía nuestro Señor Jesús. Pero antes de iniciar este estudio del libro de Juan, vamos a ver primero aquí, acuérdense que estamos revisando la huella que Dios dejó a través de la Biblia, en donde Él iba mostrando las leyes de santidad que Él iba poniendo ahí, verdades que solamente la entenderían los hijos de Dios y los justos, porque todo el Evangelio estaba hecho para ellos, para los justos y para las primicias. Y aquí vamos a ir aquí a Primera de Reyes, Primera de Reyes 18:21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y aquí las leyes, aquí las leyes que están ahí, son las que vamos entonces aquí a analizar. Dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y esto de los dos pensamientos, esta es yo diría, es una ley natural, porque esto es muy común en el ser humano, el hablar una cosa y el hacer otra. Pero también está ese pensamiento relativo, ¿ya? Porque también la ley de la relatividad. Aquí hay dos leyes que están aquí detrás de la palabra dos pensamientos. Aquí hay dos leyes. Primero está la ley de la relatividad, ¿ya? Esa ley de la relatividad que una persona relativa tiene, puede tener dos o tres o cuatro ideas que son totalmente diferentes, ¿ya? Que se contraponen la una con la otra, que pueden ser totalmente contradictorias, estos pensamientos que uno tiene unos con otros, pero que la persona lo acepta, ¿ya? Y la persona dice: bueno,
esta religión sí me gusta, pero también me gusta la otra, también me gusta, este partido político también me gusta, pero sabe que el otro también tiene algo de verdad. Y entonces ve, hay una falta de definición en la persona. Por lo tanto, cuando está, ¿cierto?, bajo una realidad, actúa de una forma. Y cuando está bajo otra realidad, también actúa de otra forma, de acuerdo a la realidad en donde está. Entonces, la persona, es muy común hoy en día que las personas tengan aquí pensamientos, ¿verdad? Aquí información ya guardada en su corazón, información que se contrarían unas con otras, que son contrarias, que no están de acuerdo. ¿Ya? Pero ¿por qué pasa eso? Por la falta de definición. Cuando dice aquí, claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. Aquí, porque, bueno, si Dios es Dios, bueno, adoradle entonces. Pero si aquí, si también lo son los dioses, ¿verdad? Aquí la idolatría, entonces, bueno, pero defínanse. Las dos cosas son contrarias. Las dos cosas son contrarias. Entonces, la persona se vuelve relativa. Se vuelve, aquí es donde entra también la ley de la conveniencia. Porque estará en un lugar y entonces actuará de acuerdo a ese momento. Y después estará en otro lugar y también actuará de acuerdo. Lugares que se contradicen unos con otros, ¿verdad? Tanto en ideas políticas, ideologías religiosas, aquí un montón de cosas, ¿verdad? Muchos conceptos falsos, ¿ya?, en la sociedad. Muchos conceptos falsos. Y uno escucha la ciencia, la escucha como una autoridad, ¿ya?, que dicen la verdad, ¿ya?, por las investigaciones, por los estudios que han hecho, y todo esto entre comillas. Y por todo eso entonces uno dice, ah, es verdad. ¿Quién lo dijo? Lo dijo la ciencia. Ah, entonces es verdad. Y después, ¿quién lo dice? Lo dice Dios. Ah, también es verdad. Entonces, ve, la persona no se define. La persona cree en la creación de Dios, tal como está en el Génesis escrito, y también cree en la ley de la evolución, y también cree en el Big Bang, y también cree aquí en todo lo que la sociedad dice, y también en lo que Dios dice. Finalmente, personas que quieren estar en paz con Dios y con el diablo, ¿verdad? Pero aquí era también el problema que tenía Elías con el pueblo de Israel, que no se definía frente a esto. Y por eso él los lleva a una definición. Y entonces muestra verdaderamente que el Dios verdadero, ¿ya?, es el Dios poderoso, mientras que los Baales no tenían ningún poder. Aquí estaba todo en la imaginación de la persona. Y esto de la definición es un problema grave en la sociedad. Es un problema grave también en las religiones. Muchas personas que se dicen ser cristianos también, hay falta de definición, porque también creen en una cosa y también creen en otra. No hay claridad en sus mentes. Personas que no toman decisiones. Porque detrás de todo eso, ¿verdad?, detrás de el pensamiento relativo, detrás de la falta de definición, ¿ya?, y de claridad, ¿ya?, que actúan por conveniencia, ¿ya?, hay falta de decisión. Hay falta de decisión, no hay convicciones firmes, sólidas, todo es relativo en la persona. Como dicen aquí estos modismos, aquí para donde el sol calienta, ¿verdad? Aquí el sol está allá, calientito, allá se va. O si no, acá se va, ¿verdad? Pero es de acuerdo a la conveniencia. Aquí, por eso es muy importante tener claridad al respecto y que sea la razón la que tome decisiones, ¿ya? Como dice ahí,
Si el Eterno es Dios, entonces seguirle. Pero tiene que definirse, igual como aquí también en el Nuevo Testamento. Habla ahí de esa tibieza espiritual, de esa que no es ni frío ni caliente, ¿ve? Que habla de esa relatividad, de la tibieza, que quiere decir que si le conviene se va para el lado frío y si le conviene se va para el lado caliente. Falta de decisión, falta de convicción, ¿ya? Falta de análisis, falta de que la razón actúe, la falta de que la razón actúe, sino que solamente el instinto. Porque si la razón aceptó información negra, blanca, roja y verde y amarilla, ¿cierto? Entonces el instinto toma esa información y esa información se va a reactivar de acuerdo a donde esté la persona, ¿ya? Aquí está aquí con los religiosos, ¿verdad? Todo el mundo ahí, y también está con la política del gobierno, y también está con la ciencia, ¿verdad? Con la investigación, con la tecnología, con todo está de acuerdo. Ahí, ¿ve? Eso es lo que Dios muestra aquí, esa tibieza espiritual que no se define, que no toma decisiones. La definición en esto es muy, muy importante. Y aquí lo deja la huella, aquí Dios, ya para mostrar que la falta de definición ha existido desde el principio, aquí, desde que el hombre fue creado en el huerto del Edén. Aquí vamos a ir a Primera de Crónicas, vamos a revisar una escritura más. Aquí, Segunda de Reyes, acuérdense, no tenemos que ir con todas las leyes porque son muchas, pero aquí en Primera de Crónicas vamos eligiendo las más significativas en todo esto. Primera de Crónicas, dijimos 21:1. Vamos al capítulo 21. Dice aquí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí hay algo importante, porque aquí David recibe, ¿cierto? Aquí, cuando Satanás se levanta, ¿verdad? Como dice aquí, e incita a David a que hiciese censo en Israel, no es porque David no lo haya pensado, sino que era información que estaba en el corazón de David. ¿Ya? David era un hombre de guerra, un hombre de hechos prácticos, era un hombre aquí que creía en la palabra de Dios, en lo que Dios hablaba a través de los profetas. Acuérdense que Dios nunca le habla a David directamente, sino que le habla a través de los profetas. Pero entonces aquí este censo, ¿ya?, de David, ¿ya? Porque David podía haber dicho, no, eso jamás lo voy a hacer, ¿ya? Podía haber dicho a sus asesores, porque Satanás a través de los asesores llegó a David, y entonces dijeron, mira, no sería mala idea aquí, ¿ya?, aquí lo que David quiere hacer, ¿ya? Pero ¿cuál era el problema de fondo de todo esto? Era la falta de confianza de David en Dios. ¿Ve? Él quería sentirse seguro, protegido, ¿cierto?, a través de sus ejércitos que él tenía.
y quería saber cuánta riqueza había en la nación, quería saber cuánta gente, quería saber qué tan poderoso era. Pero no, no confiando que era Dios, ¿ya?, el que estaba con él, el que estaba ahí, el que estaba proveyendo todo, ¿ya? Y si alguien ganaba la batalla era porque Dios estaba ahí, ¿ya?, ejecutando, ¿ya?, pero no porque David tuviera fuerza ni porque fuera poderoso. Por eso Dios lo castiga aquí. Y hizo ese censo para ver qué tan poderoso era, ¿ya?, y si podía entonces contra las demás naciones, diciendo David ya viejo, viejo, llega a cometer ese error. Y eso le costó caro a David haber hecho el censo, porque aquí Dios realmente castiga al pueblo de Israel, ¿ya?, y también castiga a David. Pero imagínate, ya estaba aquí al final, en el ocaso ya de su vida. Y por eso Dios no se lo permitió y lo corrigió aquí, porque David tuvo que aprender muchas lecciones a través de la mano dura de Dios. Ya sabemos el desastre que hubo en su familia. Ya vemos todo eso que ocurrió ahí, donde Dios le dijo: mira, por haber cometido este error tan grave, entonces, hablando del adulterio, ahí vas a... la espada nunca se alejará de tu casa. Y así fue toda la vida, David. Por eso los salmos aquí están llenos de la angustia de David, de sus miedos al enemigo, donde vivía atormentado, vivía ahí con mucho miedo de que los enemigos finalmente se apoderaran de Israel. Por eso pedía siempre a Dios que destruyera a sus enemigos, que eran muchos. Así que hasta sus hijos, imagínense, hasta sus hijos se vuelven contra él. Su propio hijo aquí quería destronarlo. Pero bueno, aquí hubieron homicidios también, incesto, aquí en su familia, verdaderamente un desastre, David. Pero Dios finalmente tiene mucha paciencia con él y tiene mucha tolerancia. ¿Por qué razón? Porque David no tenía entendimiento. David actuaba instintivamente. Aquí David, al igual que Salomón, ve que Salomón eran dones que Dios les entregaba. ¿Ya? Eran dones que Dios les entregaba. Y eran personas obedientes. David era obediente también aquí, pero también era impulsivo. También era impulsivo. Bien, ahí entonces un poco de la vida de David, pero también esto de que David se dejó influenciar, ¿verdad? Aquí y se identificó, ¿ya?, con el concepto, se identificó con el concepto falso de que debía hacer un censo, para ver entonces el poderío que él tenía, cuando eso venía de parte de Dios. Vamos a ir aquí, capítulo 22 de Crónica. Vamos a ver esta última escritura. Capítulo 22, versículo 12. Dice: y el Eterno te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley del Eterno tu Dios. Y entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que el Eterno mandó. Puede ser la palabra mandó. Aquí Dios no
Dios no iba aquí a decirle que tomaran decisiones en sus vidas. No, Él ordenaba y mandaba lo que tenían que hacer. Y dice, mandó a Moisés para Israel: esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Dice, el Eterno te dé entendimiento y prudencia. Porque aquí, para poder gobernar al pueblo de Israel, dice aquí, hablando de Salomón, dice, él edificará casa a mi nombre y él será a mí por hijo y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Así que eso de Israel para siempre en realidad es una profecía, no quiero meterme ahí. Dice, ahora pues, hijo mío, el Eterno esté contigo y seas prosperado y edifiques casa al Eterno tu Dios como Él ha dicho de ti. Y ahí entonces viene aquí, el Eterno te dé entendimiento y prudencia para que gobiernes de Israel. Aquí todos estos dones que Dios entrega, porque en el fondo era aquí, era porque le entrega, lo que Dios le entrega cuando le dice Dios te dé entendimiento, aquí lo que le entrega a la razón es una cuota de cordura, ¿verdad? Una cuota de conciencia. Es lo que le entrega, porque Dios jamás despertó en él, ¿cierto? A través de la ley de la fe, jamás despertó a la razón. Y no hubo para él entendimiento de esta ley, sino que aquí, cuando le dice entendimiento y prudencia, y en el versículo anterior, ¿cierto? Le dice que guarde la ley, guarde la ley, aquí en el versículo 10 parece, y guarde la ley y los estatutos. Y aquí, como dice, aquí ve, entonces serás prosperado, en el versículo 13, dice, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que el Eterno mandó. Eso era darle entendimiento sobre esa realidad. Pero nunca hubo una transformación de Salomón en su fuero interno. Salomón quedó exactamente igual como vienen todas las personas al mundo. Así que en ese aspecto, ¿ve? Dios le dio una cuota de conciencia mayor que la del resto de los seres humanos. Eso fue lo que Dios hizo con Salomón. Acuérdense que todos tenemos una cuota de conciencia que es la cual es la cuota que nos permite la puerta hacia la salvación, que hace que uno aprenda a tomar decisiones con la razón, aprenda uno a tomar decisiones y a seguir a Dios a través de la ley de la fe. Y eso fue lo que pasó entonces con Salomón. Pero aquí estaba todo dado al nivel humano solamente, al nivel humano. Aquí vamos a dejar ahí por ahora. Ya, aquí vamos marcando dónde vamos para no perdernos. Así que vamos entonces de lleno al libro de Juan. Aquí es un libro precioso y es único. Como dijimos, aquí Juan verdaderamente se especializó aquí en la ley. Por eso en el libro de Juan también hay que hacer un alcance, porque la palabra fe no se nombra en Juan. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? No era que Juan desconociera lo que era la fe,
No, porque ya, como si ustedes siguen los videos, los estudios que hicimos sobre el principio, ¿verdad? Aquí cuando estaban en el origen mismo, eh, y nacen los hijos, ¿ya? Y entonces son enviados al mundo, los hijos de Dios, ¿ya? Que son los que nacerán en su familia, son enviados al mundo y no iban a, mediante la fe a encontrarse con Dios. No, no era un encuentro de fe con Dios, sino que era un encuentro por identidad. ¿Ya? Que quiere decir que una vez que leyeran la palabra se identificarían con las Escrituras y se darían cuenta que hay una relación directa entre ellos y lo que Dios está hablando. Entonces, no era por una cuestión de fe, como lo es en el caso de los justos. ¿Ya? Los justos ahí es por fe. La salvación es por fe. Por eso en el libro de Juan no se ve la palabra fe, ¿ya? No se nombra tampoco como una doctrina, sino que se habla de la identidad de los hijos de Dios. Vamos a revisar entonces escritura por escritura y vamos a ver entonces adentrándonos en este libro maravilloso que es el libro de Juan, que contiene escrituras gigantescas, ¿ya? Que contiene escrituras que son verdaderamente aquí estas mega estos estrellas gigantescas, ¿ya? Que la verdad es que la mente no alcanza aquí para saber, porque la Tierra, ¿cierto? Más bien dicho, el Sol. ¿Ya? El Sol se pierde como un puntito, pero muy, muy pequeño. Un puntito que hay que mirar con un microscopio frente a estas supergigantes, a estas novas supergigantes, ya que son estrellas tremendamente grandes, y estas escrituras son así, como esas mega estrellas, que son verdaderamente impresionante el tamaño que tienen. Y sin embargo, esas tremendas, en todo el universo se ven también así pequeñitos. Y la verdad es que la Tierra es como una mota de polvo, ¿ya? En el universo, que ni siquiera está en el centro de la galaxia. Como uno dijera, bueno, aquí se está dando. No, Dios lo pone ahí donde va dando vuelta, va girando, ahí esta cola de la Vía Láctea, ¿verdad? Aquí, ¿ya? Y ahí lo puso, entonces, como algo que no tenía mayor importancia. Y aquí estamos, ¿ven? En esta Tierra, y nosotros todavía mucho más pequeños. Mucho más pequeños. Aquí ya el ser humano se eleva unos 100 metros y ya la figura humana se empieza a perder, ya no se ven, ya empiezan ya ahí a desaparecer. Dice aquí, en el principio, aquí el Juan 1.1, Juan 1.1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Ya? Este era en el principio con Dios, aquí en el versículo 2. Pero analicemos, porque esta es una escritura verdaderamente importante, porque cuando el hombre busca respuesta a las preguntas fundamentales, ¿sabe? Aquí están las respuestas que el ser humano necesita para poder entonces cumplir el propósito de Dios. ¿Ah? Y dice en el principio, ¿de qué principio está hablando? ¿De qué comienzo está hablando?
Y como ya hemos visto aquí, como lo dicen otras escrituras, aquí este principio, ¿ya? Aquí era el principio del proyecto hombre que Dios tenía en la mente. ¿Ya? Aquí el comienzo, ¿ya? Porque ellos habían existido eternamente. Ellos habitan en la eternidad, ya son tremendamente poderosos y grandes. Entonces, no, como Jesucristo decía, mira, no tienen principio ni fin de días. No, en la vida de nuestros creadores no hay un comienzo ni tampoco un final. No, aquí siempre. Yo sé que cuesta mucho, eh, cuesta mucho entender esta verdad. Cuesta mucho entenderla, porque para el ser humano siempre algo comienza y algo muere, ¿cierto? Un principio y un fin. Siempre existe esa dimensión, pero aquí, ¿cómo imaginarse a alguien que ha existido y que nunca ha tenido un principio y nunca tendrá un final? Entonces, es verdaderamente asombroso. Y por eso dice, por eso cuando habla de principio, entonces habla del proyecto hombre. Así comienza, en un principio comienza con este proyecto hombre. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que estaban los dos ahí exactamente iguales, los dos ahí, dos dioses. Y dice, este era en el principio con Dios. Y se hace llamar verbo porque no porque ese fuera su nombre, ¿ya? No, porque en realidad a partir de ahí, del principio, a partir del proyecto hombre, entonces sería el que hablara, ¿ve? Porque la palabra verbo quiere decir vocero, ¿ve? Aquí el que habla, ¿ya? O el que ejecuta, ¿ya? O el que lleva a cabo toda la obra. Y Jesucristo, ¿cierto?, llevó a cabo todo. Jesucristo era el verbo aquí, y lleva acá, él el que ejecuta toda la creación del universo y toda la creación que vemos, ¿ya? Y la tierra, por supuesto. Entonces aquí es muy importante entender esto, ¿ya? Aquí la palabra verbo no estaba puesta ahí para decir, bueno, era para diferenciar el uno del otro. No, no, era solamente que estaba Dios, ¿cierto? Y el verbo todavía no eran familia, solamente estaba el proyecto ahí en su mente, en su corazón, estaba el proyecto y todavía no eran ni padre ni hijo, sino que solamente así estaban los dos en un principio con este proyecto. Y aquí dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo fue creado por Dios. Ya hemos dicho que el ser humano se cree que es un ser inteligente. No, es Dios quien está sosteniendo esos dones que Dios le da. No existe la inteligencia, ¿ya? Como el hombre cree. Ese concepto que tiene Dios, no, es Dios quien le está entregando aquí los dones para que la persona entonces pueda realizar tareas que todos los demás necesitan, ¿ya? Como es aquí, como son, ¿cierto? Como son los panaderos, como son los que recogen la basura, los que trabajan haciendo edificios, los que trabajan aquí en la jardinería, los que trabajan haciendo casas, ¿verdad? Los que trabajan en supermercados, en las fábricas, en las industrias, todo, sea la persona. Por eso el don significa que la persona se identifica con lo que quiere hacer, ¿ya? Y por eso aquí dice, todas las cosas fueron por Él hechas. Así que
el ser humano cree, por ejemplo, que escuchaba ahí que en el planeta Marte encontraron ciertos organismos que, existiendo esos organismos, quiere decir que había vida en Marte. Aquí donde dice, también dicen, donde hay agua es porque hay vida ahí. Y eso es mentira, mentira, porque el agua no es, aquí el agua, el sol, ¿verdad? Y el aire no es algo que sea productora de vida, sino que es Dios quien sostiene la vida. ¿Eh? Eh, Puede haber en un lugar agua, ¿sí? Pero puede que esté muerta, ¿entiendes? Porque el agua no tiene vida en sí, no es productora de vida en sí, sino que es Dios quien provee la vida. La vida viene de nuestro Creador. Por eso dice, todas las cosas han sido, fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay nada que no haya sido hecho por Él, nuestro Señor Jesús. Y esto es muy importante entenderlo, porque el ser humano en su soberbia cree que su corazón es una bomba que trabaja sola, y que aquí es la que bombea la sangre, ¿verdad? Y todo, pero quien la mantiene en movimiento es Dios. El corazón no se mueve solo, el corazón no tiene vida en sí mismo, no, está siendo sostenido por Dios. Entonces, todo nuestro vocabulario, lo que hablamos, las conductas, las leyes que nos gobiernan, los instintos, todo es Dios quien lo sostiene, ¿verdad? Porque el ser humano por sí solo no podría sostenerse, no tiene ninguna base para sostenerse, ¿verdad? Aquí Dios lo sostiene, Dios es el que sostiene que todo le inyecta vida a todo, y todo es tal como lo conocemos. Y dice aquí en el versículo 4, dice, en Él estaba la vida, en Él estaba la vida. Aquí la vida venía de parte de Él. Él era el sostenedor de la vida, Él era el que daba vida y la sostenía. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. La vida era, aquí la luz de los hombres era aquí lo que le permitía que todo el mundo fuese, ¿verdad? Que todo esto existiera, ¿ya? Alimentos, agua, aire, sol, ¿verdad? Aquí la tierra y todo productivo, todo productivo, era la luz de los hombres. Pero también aquí, cuando Él vino también, entonces, porque toda la vida que Él sostenía, entonces Él vino a la tierra, ¿verdad? Y también trajo una luz eterna, que era su ley. Aquí, esto que hacía, le daba al hombre la oportunidad de trascender la vida más allá, de volverse en un ser espiritual, en un ser que no fuera físico, que no estuviese hecho de polvo, sino que de espíritu, y que eso fuera eterno. Dios le iba a entregar la vida eterna. Por eso habla aquí, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. La verdad resplandece en medio de la ignorancia, en medio de la mentira, aquí, con la formación del mundo y la distorsión. Resplandece en las tinieblas, y dice, resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y cuando dice no prevalecieron, es porque la mentira, como hemos dicho, ¿ya? Y todo esto que vemos en el mundo es porque está siendo sostenido por Dios, porque no tiene vida en sí mismo. El mal no tiene ninguna base sobre la cual sustentarse, ¿ya? No tiene cómo
sobrevivir por sí mismo el mal, sino que está ahí. Tenemos aquí a Satanás, que en realidad es el que administra ese mal, ¿eh? Pero es Dios quien sostiene con vida todo. La eternidad de Satanás la sostiene Dios mismo. Satanás no tiene vida en sí mismo. Satanás no puede sostenerse, ¿cierto? Decir, tengo vida propia. ¿Ya? No es así. Todo es sostenido por Dios. Y las tinieblas entonces no prevalecieron contra ellas, ¿no? Hablando aquí de que finalmente, ¿por qué no prevalece? Porque no tiene ningún sustento. Por eso no puede sostenerse por sí sola. Dios desenchufa y va todo a morirse, va todo a detenerse, va todo, si Dios iba a desaparecer. Y ese es el destino entonces que le espera al mal. Aquí vamos a ver la siguiente escritura. Este libro de Juan, como decimos, es un libro muy importante, es un libro que aquí, yo diría, de toda la Biblia, de toda la Biblia es el centro. Pero también Juan es un libro difícil de entender. También si uno no está familiarizado con la ley ni con las escrituras, entonces va a ser muy difícil que la persona lo entienda. Y aquí en Juan 1, del 10 al 14, ¿ya? Aquí Juan 1, del 10 al 14, dice, en el mundo estaba, ¿ya? Y hablando de Jesucristo, ahí dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Dice, pero el mundo no le conoció. Él es el que vino y creó toda la tierra, nuestro Señor Jesús. Acuérdense que Él se hizo hombre y Él se despojó de toda su gloria, de toda su divinidad. Y dice, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? ¿Por qué no le conoció? Y aquí es una condición natural, porque el mundo estaba con la ley de la distorsión, estaba con la formación del mundo, entonces la formación de los padres. Así que no podía, la ley de la familia estaba totalmente distorsionada. Y por eso el mundo no le conoció, y de buenas a primeras no le conocieron. Y dice, a los suyos vino, porque todo esto es propio de él, y los suyos no le recibieron. En el fondo no. Fue algo extraño para todos. Dice, mas a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, y aquí comienza, ¿ya? Aquí comienza esta identidad. Aquí no dice a todos los que a través de la fe, que por fe, ¿cierto? No, dice a todos los que le recibieron. Le recibieron porque había una identidad con él, ¿ya? A los que creen en su nombre. Aquí a los que creen en esa identidad que Él les trajo, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí la expresión hijo de Dios habla de las primicias, habla de los hijos que nacerán en la familia Dios. ¿Y qué características tienen estos hijos de Dios? Porque aquí el versículo 13 dice algo que es realmente sorprendente. Dice algo y también tremendamente gigantesco. ¿Sabe? Esta escritura es verdaderamente
aquí, porque aquí habla de la verdadera identidad de esos hijos que nacerán en su familia. Aquí no hablan por la fe, sino por la identidad. Y dice, los cuales, de ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijos que nacieron en las familias, cualquiera familia, en cualquier parte del mundo podía haber nacido, estos hijos no lo sabemos, pero fueron engendrados de la misma manera en que fue engendrado nuestro Señor Jesús. Aquí lo dice, no lo estoy inventando yo. ¿Ya? Aquí lo dice claramente, dice engendrados de, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí Dios engendró hijos ya en diferentes familias, aquí, igual como lo fue nuestro Señor Jesús, ya, y para que entonces sus hijos pudieran aquí desarrollarse, ya, y llegar a nacer en la familia de Dios. Pero aquí es algo sorprendente lo que Dios nos enseña, ¿ya? De potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve? No nacieron por ley, como nace en todo el mundo, que nace entre la unión de un varón y una hembra, perdón, de un hombre y una mujer. Borren esa palabra fea. Y aquí, propio de una mujer con un hombre, entonces nace un hijo, ya, de la unión de ambos. Pero aquí era solamente, ¿verdad?, engendrado en la mujer, ya, aquí solamente ahí, y de ahí es donde nace entonces los hijos de Dios, de esa manera, igual como lo hicieron nuestro Señor Jesús. Aquí en el versículo 14 dice, y aquel verbo, el que estaba con Dios, ¿ya?, fue hecho carne, se transformó, ¿cierto? Nació como una persona aquí. También fue engendrado por nuestro Señor, por nuestro Dios, ¿ya?, en el vientre de María. Y dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad?, como el único Hijo, ¿cierto? Que aquí, porque ya no era el Verbo, sino que ahora era el unigénito, Hijo de Dios. El unigénito, que quiere decir que era el primero, ¿ya? Aquí era el único que había, ¿ya?, en ese momento. Dice, lleno de gracia y de verdad. Hablando de lleno de gracia y de verdad, aquí con toda la fuerza, ¿ya?, y con toda que da la verdad, ¿ya?, aquí con todo lo que da la verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, hablando de Juan el Bautista, dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Hablando de la realidad de nuestro Señor. Aquí vamos a ir a otra escritura. Aquí desde el versículo 16 al 23. 16, 23. Aquí dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Ve? Porque de su plenitud, aquí de su grandeza, de su calidad plena, ¿ya? Porque puede decir que Dios estaba en todas partes, ¿verdad? Aquí Dios es creador de todo,
Nadie puede decir, oye, tengo un secreto y yo dije algo en mi pensamiento, y solamente está ahí en mi pensamiento, nadie lo sabe. No, Dios lo sabe, Dios lo sabe todo. Aquí no hay nadie que pueda escaparse, nadie que pueda esconderse, nadie que pueda decir, oye, estoy totalmente solo. ¿Ya? Aquí no es así. Aquí siempre he dicho que aquí si pudiéramos ver, aquí como nuestro Señor decía, la tierra está llena de ángeles, aquí que suben y bajan, que están trabajando ya con todo este mundo. Me parece que todo este mundo tiene que ser sostenido. Y de esa plenitud tomamos todos. Todos tomamos de eso, todos vivimos, todos nos retroalimentamos del aire, del sol, aquí de la tierra, de los alimentos. Y dice, y gracia sobre gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Dice, pero la gracia y la verdad, la ley por Moisés fue dada. Era la ley aquí de los 10 mandamientos. Era la única ley que se conocía en ese entonces. También estaba la fiesta santa y todo lo que ya hemos dicho. Pero la gracia y la verdad, dice, vinieron por medio de Jesucristo. Por medio la gracia, porque acuérdense que la gracia es que Dios no iba a ponerle al hombre ninguna condición. ¿Ya? Aquí era una entrada por medio de la ley de la fe, es totalmente gratuita. ¿Ya? Dios no le iba a estar diciendo, bueno, pero ¿sabes? Vas a tener que pagar por todos tus pecados. ¿Ya? No es así. O ya estás condenado a muerte, así que te morirás. No, Dios venía con una esperanza para que el hombre pudiera escapar de la muerte en la que estaba. ¿Ya? Por eso habla de la gracia y la verdad, mediante la verdad de su ley, de este gran misterio. Dice, vinieron, entonces todo esto vinieron por medio de Jesucristo. Dice, a Dios nadie le vio jamás, hablando de Dios Padre. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí hablando, nuestro Señor Jesús no tan solo trajo la verdad de quiénes somos, sino también la verdad de quién es Dios. Y dice, y Él le ha dado a conocer. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Porque Juan venía predicando y no sabían quién era. Aquí querían saberlo, aquí para ver si estaba dentro de lo que eran las profecías. Y dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. El versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Aquí cuando dice, ¿eres tú Elías? Y él dice, no soy, la verdad es que sí era el Elías que había de venir. ¿Ya? Y era el Elías aquí que venía en el poder y con el espíritu de Elías. Ya eso lo hemos analizado aquí. Y entonces le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y aquí, cuando dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, primero que todo era un desierto literal, era un desierto de verdad, pero también estaba en un desierto, ¿verdad?, espiritual, porque nadie escuchaba. ¿Ya? Aquí muy poca gente, finalmente igual como es en este mundo. Estamos con la verdad de Dios aquí y son muy pocos los que escuchan. Que aquí deberían haber mucha, pero mucha gente aquí escuchando la palabra de Dios.
Y dice, enderezad el camino del Señor. Aquí, entonces, enderezad, ¿ve? Salir de esta distorsión en la que está. Enderezad el camino torcido ahí que se vive en este mundo. Aquí vamos a ir a la siguiente escritura, aquí en el capítulo 3, del 5 al 21. Aquí ya nos queda poquito tiempo, pero vamos a ver lo más que podamos avanzar. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí puede decir que estaba el problema con Nicodemo, ya que Nicodemos, Jesús le había dicho, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí, y entonces Nicodemo tenía ese problema literal, ¿ya? Ese idioma literal propio de esos tiempos, que era aquí, ¿cómo puede alguien meterse en el vientre nuevamente de su mamá y nacer de nuevo? ¿No? Eso era ilógico, ¿ve? Pero Jesucristo hablaba en forma subjetiva, y por eso le dice, el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu, hablando del bautismo, ¿ya? Dice, no puede entrar en el reino de Dios. El que no recibe entendimiento de la ley. Por eso es tan importante, por eso dice del agua, hablando del bautismo, y del Espíritu, hablando de la razón. Porque la razón es la que tiene que despertar, la razón es la que tiene que darle vida a todo esto. ¿Te acuerdas cuando la ley dice el Espíritu es el que da vida? ¿Ya? La carne para nada aprovecha. Ya hemos hablado de la relación que hay entonces entre el Espíritu de la ley y la razón. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Ves? Lo que es nacido de la carne, tal como nació en el mundo, ¿verdad? Aquí una persona común y corriente nace en esta condición, igual como nacimos todos. Y dice, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿ya? Aquí hay cosas entre paréntesis. Dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ya? Aquí lo que es nacido del Espíritu, finalmente, esto es espiritual. La persona nace, porque despierta la razón, y la razón es la que empieza entonces a hacer una vida nueva. Una vida nueva. Él dice, la misma palabra significa tanto viento como espíritu. Espíritu aquí que no se puede ver, algo invisible. Que no se puede ver humanamente, ya, porque sabemos que el mundo espiritual, obvio, todo se ve. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Ya? Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hablando una vez que el ser humano es transformado, entonces, en un ser espiritual, aquí, entonces, ya se elimina todo esto y queda, entonces, una razón, un espíritu aquí con el corazón, ya trabajando de otra manera, ya en forma totalmente transformada. Y eso es lo que dice aquí. Ya, así que lo vamos a dejar ahí en el versículo 8 del capítulo 3. Ya, nos veremos en el próximo video.